Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanos de Liturgia y Música, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma en el ciclo B. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, hermanos. Yo soy Tomás Rodríguez. Y un abrazote desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. Tercer domingo de Cuaresma. Es una muy buena ocasión para pensar en nuestra escala de valores. Las lecturas nos hablan de los 10 mandamientos, la sabiduría de la cruz, el templo con sus sacrificios externos y el nuevo templo de Cristo resucitado. En él se dará la presencia de Dios entre los seres humanos y está en medio de nosotros para presentar al Padre nuestra acción de gracias. Oremos. Gracias, Padre, porque tanto amaste el mundo que nos diste a tu Hijo para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Su pasión y su cruz son escándalo para unos y necedad para otros, pero fuerza y sabiduría salvadora de Dios para los que creemos. Por medio de Jesús estableciste con tu pueblo una alianza nueva en la que Él mismo es la religión, el culto y el templo nuevo. Queremos ser piedras vivas del templo de tu iglesia, transvansando la fe, el culto y la religión de la vida diaria. Al mundo, a la familia, al trabajo, a los hermanos todos. Así podremos adorarte y darte culto como tú quieres, con una religión auténtica en espíritu y en verdad. Amén. Amén, amén, amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, tercer domingo de Cuaresma, ciclo B, del Padre Luis Espinosa. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza.
Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Guía por la senda recta a los humildes, descubre a los pobres sus caminos. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. Mis ojos están siempre fijos en el Señor. La primera lectura está tomada de Éxodo 20, versículos 1 al 17. La ley fue dada por Moisés. La liberación de la esclavitud egipcia y el pacto con Dios en Sinaí hacen de Israel el pueblo escogido. En su nuevo estado recibieron ellos una nueva ley, el Decálogo, que tiene sentido de respuesta, reconocimiento y acción de gracias por la gran intervención salvífica de Dios. Pongamos atención. Dios pronunció estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que haya arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que resida en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo,
No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Escuchemos la interpretación por el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 3 de Cuaresma. Modo primero. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Modo segundo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. La segunda lectura de hoy está tomada de Primera de Corintios 1, versículos 22 al 25. Predicamos a Cristo crucificado. Un tema muy especial para San Pablo es el misterio de la cruz de Cristo en su muerte y en su resurrección. Para los cristianos comprometidos, la cruz es fuerza y sabiduría salvadora para el mundo. Escuchemos. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Juan 2, versículos 13 al 25. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. La expulsión de los traficantes del templo la hace Jesús para que no conviertan en mercado la casa de su Padre, que es casa de oración. Esto nos revela a Jesús como el enviado por Dios para establecer una nueva alianza y una religión en espíritu y verdad. Con su resurrección se levantará un templo nuevo, su cuerpo resucitado, la comunidad nueva en que lo más importante es la fe y la vida interior. Mis hermanos, pongan atención a estas palabras, pero antes escuchemos la aclamación.
de Dios. Gloria a ti, Cristo, palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciéndose un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 6, Mercaderes del Templo, de Francisco Javier Ruiz. Estaba cerca la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. Viene el templo a mercaderes y a los cambistas también. Vendían bueyes y ovejas, con gritos a viva voz. Indignado por ello, con azotes les echó. Y con ellos las ovejas, las palomas y los bueyes.
liturgia y música. En el tercer domingo de Cuaresma nos seguimos preparando para la gran fiesta de la Pascua. Después de la alianza con Noé y con Moisés que escuchábamos en los domingos anteriores, hoy llegamos a la que se considera la más importante del Antiguo Testamento, o sea, la alianza que hizo Yahvé con su pueblo por la mediación de Moisés en el monte Sinaí a la salida de Egipto. A esta se le llama Antigua Alianza o bien la Primera Alianza. La primera lectura y el Evangelio de hoy nos sitúan ante dos pilares fundamentales para el judaísmo: la ley dada por Dios a Moisés y el templo, lugar sagrado donde se ofrecían los sacrificios culturales. En esta Cuaresma busquemos al Señor Dios para que purifique nuestro templo. Escuchemos atentamente. Hoy nos dará mensaje también a nosotros. Bendiciones. Bueno, gracias Jay, ¿verdad? Por esa introducción a estas tres lecturas de este domingo, ya tercer domingo de Cuaresma en el ciclo B, ¿verdad? Y teníamos esa primera lectura del Éxodo, esa segunda lectura primera de Corintios, y más adelante estaremos tocando ese Evangelio de Juan. Pero entrando de lleno a esta lectura de Éxodo, donde nos habla, ¿verdad?, de los mandamientos, ¿verdad?, de esa relación del hombre con Dios, y subraya, ¿verdad?, esa centralidad que Dios debe tener en el corazón y en la vida de su pueblo, en la vida de todos los días, ¿verdad? Cómo somos con frecuencia, ¿verdad?, seducidos por otros dioses, el dinero, el poder, los afectos humanos, la realización profesional, el reconocimiento social, los intereses egoístas, las ideologías, los valores de la moda, ¿verdad? Que se convierten, ¿verdad?, en ese objetivo supremo, ¿verdad?, en ese valor último que condiciona nuestros comportamientos, nuestras actitudes y nuestras opciones. Y cualquier realidad ¿verdad?, con lo que está sucediendo ahora Cualquier no es una coincidencia. casualidad, es una diosidad, como dice nuestro hermano Jay. Así que con frecuencia, ¿verdad?, prescindimos de Dios y nos instalamos en esquemas de orgullo y esa autosuficiencia, ¿verdad?, que colocan a Dios y a esas propuestas fuera de nuestra vida. O sea, que en otras palabras, Dios es un segundo plano, cuando no debe ser así, ¿verdad? Que Dios debe ser siempre primero en todo. Así que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos asegura, ese no es el camino que nos conduce, ¿verdad?, en dirección a la vida definitiva y a la libertad plena. Así que, hermanos, es importante que en este tiempo de Cuaresma estamos invitados a volvernos hacia Dios y a redescubrir, ¿verdad?, ese papel fundamental en nuestra existencia. Y aquí viene, ¿verdad?, de las preguntas que a mí me gustan. ¿Cuáles son los dioses que nos seducen más y que, ¿verdad?, condicionan nuestra vida, ¿verdad?, y nuestra toma de posición y nuestras opciones? También nos pregunta qué espacios reservamos en nuestra vida para el verdadero Dios, ¿verdad? No aquellos dioses que dijimos ahorita. Así que los mandamientos que se refieren, ¿verdad?, en nuestra relación con los hermanos, nos invitan a despojarnos de esos comportamientos, ¿verdad?, que generan la violencia, egoísmo, agresividad, codicia, intolerancia, esclavitud y la indiferencia ante las necesidades de otros hermanos. Así que todo aquello que atenta contra la vida, la dignidad, los derechos de nuestros hermanos es algo que genera muerte, sufrimiento, esclavitud para nosotros y para todos los que nos rodean. Así que es algo que contribuye, ¿verdad?, a subvertir, ¿verdad?, esos proyectos de vida y de felicidad que Dios tiene para nosotros y para el mundo.
Otra pregunta, ¿qué es lo que mis gestos, en mis actitudes, es generador de justicia, de sufrimiento, de explotación, de esclavitud, de muerte para mí y para todos aquellos que me rodean? Así que lo que aquí está en juego, hermano, no es el respetar reglas religiosamente correctas, es evitar que Dios tenga razones, ¿verdad? El evitar que Dios tenga razones de queja contra nosotros mismos, o el huir, ¿verdad?, de esos castigos divinos, sino que es antes que nada el construir, ¿verdad?, esa propia felicidad. Así que es necesario, hermanos, que aprendamos, ¿verdad? Aprendamos a no ver en los mandamientos de Dios unas propuestas, ¿verdad?, reaccionarias, ¿verdad?, y trasnochadas, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, inventadas, ¿verdad?, por esa moral obsoleta y anticuada que solo sirven para limitar nuestra libertad o para impedir nuestra autonomía, sino que es preciso ver los mandamientos, señales con las cuales Dios, en su amor y en su preocupación por nuestra realización plena, nos ayuda a recorrer, ¿verdad?, esas rutas de la libertad y de la vida verdadera. Y antes de irnos, ¿verdad?, de cerrar este primer segmento, tocando un poquito esa segunda lectura, primera de Corintios, ¿verdad? Ese texto nos invita a descubrir y a interiorizar esa lógica de Dios, ¿verdad?, que es muy diferente a la lógica de los hombres. Así que los hombres, debo decir, se sienten más seguros y cómodos delante de unos líderes vencedores, ¿verdad?, que se imponen por la fuerza y que exhiben su poder con gestos espectaculares. Sin embargo, Dios se le aparece en la figura de un oscuro carpintero galileo, condenado por las autoridades constituidas, abandonado por amigos y discípulos, escarnecido por la multitud y muerto en una cruz fuera de las murallas de la ciudad. Así que a los hombres les gusta, ¿verdad?, ser convencidos con proyectos intelectuales brillantes. Así que más adelante, en el otro segmento del programa, seguiremos hablando de esta segunda lectura de Corintios y tocaremos entonces de lleno ese evangelio de Juan 2. Así que invitamos a nuestro hermano Jay a que nos lleve a un cántico de reflexión. Gracias, Eric. Continuamos con ustedes el cántico número 1. Caminaré en presencia del Señor, de Frankie Soto. Liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas de Liturgia y Música, recuerden que nos pueden seguir escuchando todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde y también a través de Radio Paz 810.com.
Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música, donde ponemos contenido todos los días, el salmo diario, los pensamientos diarios y contenido de nuestra iglesia. Y como siempre, nuestra hermana Sibel saludando a todos los hermanos que nos escuchan a través del mundo. Eso es así, siempre le enviamos un rico y extra mega grande, caluroso abrazo a toda esa gente hermosa que nos escucha desde Estados Unidos, en Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. A todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros en Australia, Alemania y Canadá, y a todos aquellos radioescuchas que se conectan con nosotros desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Y quiero tomar un minutito para destacar que nuestro programa fue reconocido en Cuba, así que yo estoy más que feliz. Eso es así, Sibel. De ese destaque que recibimos. Y de hecho tengo el certificado en la mano, precisamente, porque la emoción fue tan grande que hice una impresión para yo tenerlo aquí, después se los haré llegar a cada uno. Y aquí dice Red Católica Juvenil Cubana, certificado de agradecimiento 2021 otorgado a Programa Radial Liturgia y Música en reconocimiento por su apoyo y cooperación incondicional con la Red Católica Juvenil Cubana en su segundo aniversario de su creación. Otorgado con sincero agradecimiento el 10 de febrero del 2021 por Padre Rubén de la Trinidad y por Jorge Emilio Marbot, ¿verdad? Que es el corregente de la Red Católica Juvenil Cubana. Muy así bien. Que estamos bien contentos en el Señor. Así que estamos de fiesta. Eso así. Estamos felices desde aquí, desde Puerto Rico. La honra y la gloria sean para Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Estamos más que felices y muy agradecidos con esta comunidad de jóvenes católicos en Cuba. Así que un abrazo nuevamente desde aquí, desde la Isla del Encanto, y queremos continuar con la discusión que hemos iniciado en nuestra primera porción del programa. De hecho, yo quisiera un poquito, si me lo permiten, hablar y mencionar de esa primera lectura que habla específicamente de la ley y de esos mandamientos que el Señor nos manda, para que podamos entender que la convivencia humana requiere en muchas ocasiones normas claras y prácticas para que los miembros de la familia, los miembros de un pueblo, de una ciudad o incluso de los países puedan tener una relación pacífica, ¿verdad? Y que haya una garantía de una relación pacífica entre estos individuos. Normalmente cuando hacemos esas leyes o esas normas pensamos en que va a haber un castigo como consecuencia, pero esta ley bíblica, le podemos llamar esta ley bíblica, no viene con esa intención. Lo que permite, o el caso, ¿verdad? La mayoría de los mandamientos que están en este decálogo, lo que prohíbe en cierta medida es causar daño a esa otra persona, al cociudadano, debo decir, a ese otro hermano. Así que esa es la base que queremos en ese principio ético, es que seamos consistentes finalmente en hacer el bien y evitar el mal de cualquier ser humano dentro de nuestra sociedad. Así que es una ley universal, si partimos de esa perspectiva, en que todo ser humano debe participar entendiendo que esto es una ley universal para que todos podamos estar bien como seres humanos en la tierra. Así que un poco yo quería hacer esa aclaración y un poco entender ese concepto. Ahora bien, trabajando y entrando un poquito en la lectura del Evangelio de hoy, en esa lectura de Juan 2, vemos que existe en el Evangelio de Juan que se parece
a un largo debate sobre la identidad de Jesús, en la cual está por una parte Jesús y por la otra parte los judíos. Vemos como uno frente al otro. Pero este debate, más que la situación histórica del tiempo de Jesús, expresa una situación que se estaba desarrollando hacia los años 80 del siglo I entre los seguidores de Jesús y los judíos, que no lo habían aceptado como hijo de Dios y como Mesías. Ciertamente el enfrentamiento se inicia ya durante el ministerio de Jesús, pero la división entre estos dos grupos, que étnicamente eran todos los mismos y constituidos por hebreos, se hace definitivamente cuando aquellos que no aceptaban a Jesús como hijo de Dios y Mesías, sino que lo tenían como blasfemo, expulsaron a los seguidores de Jesús de la sinagoga, o sea, de la comunidad de la fe hebrea. Por tanto, los judíos que encontramos a menudo en el cuarto evangelio no representan el pueblo hebreo. Son, sin embargo, los elementos literarios del debate cristológico que se estaba dando en ese momento. Ellos representan no una raza, sino a quienes han tomado una posición clara de rechazo absoluto de Jesús. En esta lectura, y si lo actualizamos, los judíos son todos aquellos que rechazan a Jesús, sea cual sea la nación o la época a la que pertenecen. Así que un poco esto nos pone en una situación histórica de lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero a la misma vez nos trae o nos confronta a nosotros como católicos a esta realidad. Así que nada, Eri, te dejo para que tú puedas continuar depurando un poquito ese evangelio. Sí, definitivamente, Sibel. Este evangelio a mí me gusta porque definitivamente es de las pocas veces, si no la única, que Jesús estaba enfogonado. Ajá. Entunturunado. No, es una cosa tremenda, ¿verdad? Con esa pelea que él tuvo con los mercaderes, ¿verdad? Del templo. Y aquí en Puerto Rico y el mundo hay muchos mercaderes. Y no voy a entrar, ¿verdad?, en esa discusión ahora porque sabemos de los muchos mercaderes que hay. Así que, entrando en contexto, nos dice que este gesto del evangelio de este domingo nos relata, ¿verdad? Y debe entenderse en este contexto. Cuando Jesús golpea con el azote de cuerdas y expulsa del templo a los vendedores de ovejas, de bueyes y de palomas, ¿verdad? Y tira por tierra las mesas de los banqueros y derrumba las mesas de los cambistas. Está revelándose como el Mesías, ¿verdad? Y anunciando la llegada de los nuevos tiempos, ¿verdad? Esos tiempos mesiánicos. Sin embargo, hermano, Jesús va más lejos que los profetas testamentarios, ¿verdad? Al expulsar del templo también a las ovejas y a los bueyes, que servía para los ritos sacrificales que Israel ofrecía a Yahvé. Juan es el único de los evangelistas, ¿verdad?, en referir, ¿verdad?, este pormenor. Así que Jesús muestra que no propone solamente una reforma, sino la abolición del propio culto. Así que ese culto ofrecido a Dios en el templo de Jerusalén era, antes que nada, algo sin sentido, ¿verdad? Al transformar la casa de Dios en un mercado. Los líderes judíos habían suprimido la presencia de Dios, pero además de eso, el culto celebrado en el templo era algo nefasto, ¿verdad? En nombre de Dios ese culto creaba explotación, miseria, injusticia, y por eso, en lugar de potenciar, ¿verdad?, esa relación del hombre con Dios, pues ¿qué hacía? Que apartaba al hombre de Dios. Así que Jesús el Hijo, con la autoridad, ¿verdad?, que le viene del Padre, dice un claro, basta ya. Así. ¿Verdad? Esa mentira con la cual Dios no puede continuar pactando. Y escuchen esto en el versículo 16 de este evangelio. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Tan clarito como el agua, como decimos acá en Puerto Rico. Así que, hermano, esos líderes judíos quedan indignados. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuáles son las credenciales de Jesús para asumir una actitud tan radical y grave? ¿Con qué legitimidad se arroga el derecho de abolir el culto oficial ofrecido a Yahvé? Así que la respuesta es sencilla, hermanas y hermanos.
de Jesús es la primera vista extraña. Así que destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Utilizando, ¿verdad?, esa figura literaria del malentendido, ¿verdad?, se propone una afirmación a esos interlocutores y la entienden de forma, ¿verdad?, equivocada. Así que aparece entonces la explicación final, que da el sentido exacto de lo que se quiere afirmar. Juan deja claro, hermanos, que Jesús no se refería al templo de piedra donde Israel celebraba sus ritos litúrgicos. O sea, sino a otro templo, que es el propio Jesús, ¿verdad? Él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y qué significa esto? Pues Jesús desafía a los líderes que le cuestionaban para que supriman el templo que él mismo, ¿verdad? Pero deja claro que 3 días después, ese templo estará otra vez en pies en medio de los hombres. Así es, menos que Jesús alude evidentemente a su resurrección. La prueba de que Jesús tiene una autoridad para proceder de ese modo es que los líderes no ¿verdad?, conseguirán eliminarlo. La resurrección, hermanos, garantiza que Jesús viene de Dios y que su actuación tiene el sello de garantía de Dios. Eso Así hace. que, sin embargo, lo más notable aquí es que Jesús se presenta como el nuevo templo. El templo representaba en el universo religioso judío la residencia de Dios, el lugar donde Dios se revelaba y donde se encuentra con los hombres y que se manifiesta el mundo. Así que es a través de Jesús como el Padre ofrece a los hombres su amor y su vida. Aquello que la antigua ley ya no consigue hacer, ¿verdad? Establecer esa relación, hermanos, entre Dios y los hombres. Es Jesús quien a partir de ahora lo hace. Eso hace. Así que más adelante seguiremos discutiendo más de este evangelio que tanto me gusta. Y le pedimos a nuestro hermano Jay entonces que nos lleve un cántico para seguir reflexionando. Pues, gracias, mi compadre. Escuchemos el cántico número 4. Tercer domingo de Cuaresma, ciclo B, de la página Valverde. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 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 Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Por encima de toda ciencia y de todo poder está Cristo crucificado. Quitad eso de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
liturgia y música. Continuamos la conversación hablando sobre este evangelio y como siempre queremos compartir con ustedes lo que nuestro Papa Francisco ha escrito o ha mencionado sobre este evangelio. Y dice de la siguiente forma: el evangelio de hoy presenta el episodio en el que Jesús expulsa a los vendedores del templo de Jerusalén. Él hizo este gesto ayudándose con un látigo, volcó las mesas y dijo: no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Ciertamente no era una acción violenta, tanto es verdad que no provocó la intervención de los tutores del orden público, en verdad que actualmente le llamaríamos la policía. No, eso no fue lo que ocurrió, sino que fue entendida como una acción típica de los profetas, las cuales a menudo denunciaban en nombre de Dios abusos y excesos que estaban haciendo los hombres. Con la Pascua de Jesús inicia el nuevo culto en el nuevo templo. Y el nuevo templo es él mismo. La actitud de Jesús contada en la actual página evangélica nos exhorta a vivir nuestra vida no en la búsqueda de nuestras ventajas o intereses, sino por la gloria de Dios, que es el amor. Somos llamados a tener siempre presentes esas palabras fuertes de Jesús. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Y es muy feo cuando la iglesia se desliza hacia esta actitud de hacer de la casa de Dios un mercado. Estas palabras nos ayudan a rechazar el peligro de hacer también de nuestra alma, que es la casa de Dios, un lugar de mercado que viva en la continua búsqueda de nuestros intereses en vez de en el amor generoso y solidario de Dios. Y esto lo compartió el Papa Francisco en marzo 4 del 2018. Así que me resulta muy interesante esa comparación que él hace entre nuestro corazón y el templo y cómo debemos hacer esa apertura a las cosas del Señor y extraer, ¿verdad? Eliminar, sacar de nuestro corazón aquellas que no le corresponden al Señor. No sé si, Eri, tienes como algunas preguntas adicionales que nos puedan ayudar un poco en esta reflexión. Pues fíjate que me leíste, ¿verdad? Y precisamente, ¿cómo podemos encontrar a Dios y llegar hasta Él? Esa es una de las preguntas. ¿Y cómo podemos percibir sus propuestas y descubrir sus caminos? Así que el Evangelio de este domingo responde claramente, ¿verdad? Mirando a Jesús. En las palabras y gestos de Jesús, Dios se revela a los hombres y les manifiesta su amor. Ofrece a los hombres la vida plena. Se hace compañero de camino y señala, ¿verdad?, esos caminos de la salvación. Así que en este tiempo de Cuaresma, hermano, es importante que es un tiempo de caminar hacia la vida nueva del hombre nuevo. Estamos invitados a mirar a Jesús y a descubrir en sus signos, en su anuncio, en su evangelio, esa propuesta de vida nueva que Dios nos quiere presentar. Así que aquí hay otra preguntita más. ¿Qué es el verdadero culto que Dios espera, ¿verdad?, de nosotros? Así que evidentemente no son los ritos solemnes ni pomposos, pero vacíos, estériles y huecos. El culto que Dios aprecia es uno de vida vivida, ¿verdad?, en la escucha de sus propuestas y traducida en gestos concretos de donación, de entrega, de servicio sencillo y humilde a los hermanos. Así que cuando somos capaces, ¿verdad?, de salir de esa comunidad que a veces estamos, ¿verdad?, bien cómodos, ¿verdad?, de esa autosuficiencia, para ir al encuentro del pobre, del marginado, de ese extranjero, del enfermo, ¿verdad? Estamos dando respuesta litúrgica adecuada al amor y a la generosidad de Dios para con nosotros. Al gesto profético de Jesús, los líderes judíos responden con incomprensión y arrogancia. Así que se consideran ellos los dueños de la verdad y los únicos intérpretes auténticos
de la voluntad divina. Así que instalados en sus certezas y prejuicios, ni siquiera admiten que la denuncia que Jesús hace, ¿verdad?, sea correcta. Su autosuficiencia, ¿verdad?, les impide ver más allá de esos proyectos personales y descubrir los proyectos de Dios. Así que se trata de una actitud que una vez más nos cuestiona. Cuando nos parapetamos detrás de certezas absolutas y de actitudes intransigentes, podemos estar, ¿verdad?, cerrando nuestro corazón a los desafíos y a la novedad de Dios. Así que, hermanos, que para resumir, ¿verdad?, de esta liturgia de este tercer domingo de Cuaresma, nos da cuenta de la eterna preocupación de Dios, ¿verdad?, por conducir a los hombres hacia la vida nueva, ¿verdad? En ese sentido, la palabra de Dios que se nos propone ofrece sugerencias diversas de conversión y renovación. Y como vimos en esa primera lectura, Dios nos ofrece un conjunto de indicaciones, ¿verdad?, que son mandamientos que deben conducir nuestro camino por la vida. Son indicaciones que se refieren a las dos dimensiones fundamentales de nuestra existencia, de nuestra relación con Dios, ¿verdad?, y nuestra relación con los hermanos. Y en esa segunda lectura, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos sugiere la conversión a la lógica de Dios. Así que es preciso que nosotros descubramos, ¿verdad?, esa salvación, esa vida plena, esa felicidad sin fin, ¿verdad?, que no se encuentra en una lógica de poder, de autoridad, de riqueza, de importancia, sino que está, ¿verdad?, en esa lógica de la cruz. O sea, que esto es en el amor total, en la donación de la vida hasta las últimas consecuencias, en el servicio sencillo y humilde a nuestros hermanos. Y en el Evangelio Jesús se presenta como ese nuevo templo, ¿verdad?, donde Dios se revela a los hombres y donde les ofrece, ¿verdad?, su amor. Así que nos invita a mirar a Jesús y a descubrir en sus indicaciones, en su anuncio, en su Evangelio, esa propuesta de vida nueva que Dios nos quiere presentar. Muchísimas gracias, Eri, por compartir y depurar esa información para cada uno de nosotros. Con esto hemos concluido nuestro programa de hoy. Así que quiero preguntar si tenemos alguna intención particular o algún hermano por el que queramos pedir oración. Sí, seguimos orando por la recuperación de Teji Ruiz Guerrero allí en México. Sí, también yo tengo oración por mi amigo Aníbal Juárez, que será intervenido con un cateterismo, así que pedimos al Señor, ¿verdad?, que todo salga bien en esa intervención. Y también por mi amigo Tony Santiago, que está un poquito delicado de salud, pero sabemos que el Señor también pondrá su mano sanadora. Estaremos orando por ellos. Amén. Eso es así. Le pedimos también por todas aquellas personas que estén sufriendo, pasando por la situación del COVID, y que tenga protección por todos aquellos que están atendiendo a las personas con la pandemia. Con esto nos ponemos en actitud de oración y decimos de la siguiente forma: Señor, concédenos el valor para corregir a quienes se apartan de ti y la humildad necesaria para aceptar nuestros errores. Amén. 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 Con esto concluimos nuestro programa. Jay, ¿con qué cántico nos despedimos? Hasta la semana próxima. Terminamos el programa con el cántico número 2, La casa de mi padre, de Javier Bru y Tantán. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este, su programa Liturgia y música. Próxima la Pascua, subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús, al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó:
La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. Tan solo 3 días Jesús resucitó. Y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas ya ha pagado y nadie más podrá Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor.